Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que es Compa Key Contabilidad versión 7.6.0. El objetivo de esta sesión es conocer cuáles son las características que se incorporaron en esta versión, en la 7.6.0 de Compa Key Contabilidad. Vamos a necesitar para esta sesión la versión 7.6.0 de contabilidad y de componentes 1.1.2, que es la versión de componentes que se liberó junto con la 7.6.0 de Compact y contabilidad. Los temas que vamos a tratar el día de hoy, primero vamos a hacer un repaso en general del marco legal según la última resolución miscelánea publicada. Posteriormente vamos a ver cuáles son los cambios que se realizaron en el catálogo de agrupadores del SAT. Posteriormente vamos a ver las modificaciones que se realizaron tanto en la emisión del catálogo de cuentas y de la balanza de comprobación. Y por último, un cambio que se realizó en la redefinición de la empresa de Compaqui Bancos. El pasado 4 de diciembre, como ustedes recordarán, se publicó la séptima resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el 2014 y sus anexos 3 y 24. En dicha resolución menciona que los XML de la contabilidad electrónica que se deberán entregar de acuerdo a la regla 1.2.8.1.6 conforme al anexo 24 son el catálogo de cuentas según el apartado A y B, la balanza de comprobación según el apartado C, las pólizas según el apartado D o el archivo de pólizas y el auxiliar de folios, el apartado E. Y también el auxiliar de cuentas que viene siendo el apartado F. Entonces básicamente ahora son 5 XML que integran la contabilidad electrónica. 3 de ellas pues ya son muy conocidas, puesto que ya desde hace rato el sistema ya los generaba. Vamos a analizar entonces en qué consiste cada uno de estos XML y ver pues las características de cada uno de ellos. Por ejemplo, el catálogo de cuentas es necesario enviarlo, el catálogo de cuentas que se utilizó en el periodo, y se le agregará un campo con el código agrupador de cuentas del SAT. También está la balanza de comprobación, que incluye lo que son los saldos iniciales y finales y los movimientos del periodo. Y también aquí se tienen que incluir todas las cuentas de activo, pasivo, capital, también las de resultados y asimismo también las cuentas de orden. La balanza de cierre del ejercicio deberá incluir los ajustes que para efectos fiscales se registren. Y la balanza de comprobación se enviará al menos a nivel de cuenta de mayor y subcuenta a primer nivel. Y la información de pólizas, este es el tercer XML de la contabilidad electrónica. Debe de incluir al nivel de detalle los registros contables y la relación con el folio fiscal que soporte la operación. Estos son los movimientos de las pólizas con el UID que soporte dicha operación o dicho movimiento. Esta asociación permitirá identificar la forma de pago o de distintas contribuciones, tasas y cuotas, que eso también ya lo realiza el sistema desde la versión 7.5.0. También se menciona de un auxiliar de folio que nos indica que cuando no se logra identificar el folio fiscal asignado a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas contables, se podrá emitir un auxiliar. Anteriormente, el SAT en las resoluciones que ha estado publicando nos decía que existía esta facilidad. Sin embargo, no nos mencionaba o indicaba el cómo se podría implementar esta facilidad que está dando. Ahora en la última resolución miscelánea
que publicaron el 4 de diciembre. Ahí ya nos dice el cómo se puede generar ese archivo para poder hacer o cumplir con la contabilidad electrónica utilizando esta facilidad que nos están proporcionando. Y el contribuyente podrá, a través de un reporte auxiliar, relacionar todos los folios fiscales, el RFC y el monto contenido en los comprobantes que amparen dicha operación. ¿Sí? Actualmente, o la versión 760, todavía no genera este archivo auxiliar, sino que será en la siguiente versión de Compact y Contabilidad cuando ya se integre este XML o este cuarto XML de la contabilidad electrónica. También nos menciona de un quinto XML que es el auxiliar de cuentas. Este auxiliar de cuentas son los auxiliares de la cuenta de nivel de mayor y o la subcuenta de primer nivel y deberán permitir la identificación de cada operación, acto o actividad. Básicamente, este quinto XML de la contabilidad electrónica es las cuentas y todas sus pólizas correspondientes. Básicamente, esa es la información que va a integrar este quinto XML de la contabilidad electrónica. Al igual, este quinto XML aún no se incorpora o se implementa en la 760, sino que ya será en la versión futura de Compact y Contabilidad. En resumen, entonces son 5 XML que tenemos para la contabilidad electrónica. Es el catálogo de cuentas, la balanza de comprobación, las pólizas, el auxiliar de folios y el auxiliar de cuentas. ¿Sí? Son los 5 XML. De esos 5, como les mencionaba, únicamente 3 son los que ya genera el sistema de Compact y Contabilidad. Ok, también hubo cambios en cuanto a las fechas de entrega de, de los XML de la contabilidad electrónica. Por ejemplo, la balanza de comprobación para las personas morales, lo del mes de enero del 2015 se tiene que entregar a más tardar el 4 de marzo del 2015. Y para personas físicas, el 6 de marzo del 2015. En el mes de febrero se tiene que entregar el 8 de abril del 2015 y para las personas físicas el 10 de abril. Entonces, en esta tabla ustedes pueden observar según el mes en el cual corresponde a la balanza de comprobación que vayan a entregar, son las fechas en las cuales se debe de enviar el mismo. ¿Sí? Según la última resolución miscelánea fiscal que se publicó para la contabilidad electrónica. Asimismo, también la balanza de ajuste del cierre del ejercicio, por ejemplo, para personas morales lo tienen que entregar a más tardar el 20 de abril del 2016. Y para personas físicas debe de ser el 22 de mayo del 2016. Ok, según esos cambios en el sistema ya se empezaron a incorporar algunas características que pues nos proporcionó el SAT según la resolución miscelánea. Y entre los cambios que se realizaron en el sistema están los siguientes. Por ejemplo, nosotros al momento de abrir la empresa se va a mostrar la siguiente ventana donde nos va a indicar lo siguiente. Nos dice, con base en las últimas modificaciones publicadas por el SAT en la séptima resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2014 y sus anexos 3 y 24, Compact y Contabilidad versión 7.6.0 cuenta con el catálogo de agrupadores del SAT actualizado. Al realizar la actualización a esta versión, se eliminará el catálogo de agrupadores del SAT creado en versiones anteriores, eliminando la relación entre las cuentas contables y los agrupadores asignados. Es importante que será necesario asignar nuevamente los agrupadores a las cuentas contables. Ahorita vamos a detallar
esta mejora o este cambio que se realizó en el sistema. Algunas consideraciones de lo que les mencionaba en esta ventana son los siguientes. Por ejemplo, cuando se crean empresas nuevas o con un catálogo preinstalado, las cuentas contables no tendrán agrupador SAT asignado. A diferencia de versiones anteriores que cuando nosotros seleccionábamos un catálogo preinstalado como el catálogo general, el catálogo comercial, de forma automática cada una de las cuentas tenía un código agrupador SAT asignado. En esta versión, cuando creamos nuevas empresas y seleccionemos algún catálogo preinstalado, no van a tener el código agrupador del SAT, por lo que nosotros tendremos que asignarlo de forma manual o mediante la hoja electrónica de Excel para poder asignarle el agrupador que le corresponde. También, si la empresa en el catálogo de cuentas contables ya tenía asignado los agrupadores del SAT de versiones anteriores, se va a eliminar dicha asignación. Sí, esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque cuando actualicen ustedes a la versión 7.6.0 y la empresa ya anteriormente ya había hecho la asignación de sus códigos agrupadores del SAT, se van a perder al momento de abrirlo con la versión 7.6.0, por lo que es necesario volver a hacer esa asignación de códigos agrupadores. Recordemos que anteriormente el catálogo de códigos agrupadores estaba integrado más o menos como de 200 códigos agrupadores y ya con la nueva resolución miscelánea se extendió a más de o aproximadamente 1200 códigos agrupadores, razón por la cual sí es necesario volver a hacer esa asignación. Otra de las consideraciones que deben de tener en cuenta es que únicamente se podrán asignar agrupadores del nivel 2 al catálogo de cuentas. Por ejemplo, aquí tenemos una extracción del catálogo de código de agrupadores del SAT, donde nos muestra pues el listado de códigos agrupadores que ahora ya disponemos. Como les comentaba, pues ya tenemos un catálogo de códigos agrupadores más extenso. Entonces, uno de los cambios que se realizaron en el sistema con base a la resolución miscelánea fiscal que se publicó el 4 de diciembre es que únicamente podemos asignar al catálogo de cuentas códigos agrupadores del nivel 2. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una cuenta de bancos bancos de mayor, voy a seleccionar por ejemplo una cuenta de bancos que es una cuenta de bancos mayor. Y yo le intento asignar, por ejemplo, el código agrupador del nivel 1, que viene siendo el código agrupador 102, el sistema me va a mandar un mensaje indicando de que no es posible asignar ese código agrupador a la cuenta, ya que se tiene que seleccionar una subcuenta del nivel 2, razón por la cual únicamente se van a poder asignar cuentas que estén en el, códigos agrupadores que estén en el nivel 2. Por ejemplo, en el caso de caja únicamente podemos seleccionar para asignarle al catálogo de cuentas el 1.0.01. En el caso de bancos únicamente podemos seleccionar para asignarle al catálogo de cuentas los códigos agrupadores 102.01 y 102.02. Otra de las consideraciones es que, por ejemplo, si nosotros cargamos cuentas, ya sea por medio del archivo TXT o de un archivo XLS, si existe una cuenta de mayor con un código agrupador de nivel 1 me refiero que, por ejemplo, tuviese asignado un código agrupador 101, por ejemplo. Entonces, se creará el registro de la cuenta, pero sin el agrupador. ¿Por qué? Porque esa cuenta tiene asignado un código agrupador del nivel 1, siendo que únicamente se pueden utilizar del catálogo de códigos agrupadores las que están en el nivel 2. Entonces, cuando ustedes carguen un archivo
del catálogo de cuentas a través del TXT o el XLS, si tiene una cuenta que tiene asignado un código agrupador de nivel 1, se va a cargar la cuenta, pero no va a tener código agrupador. Y se enviará a bitácora el mensaje que no se pudo asignar el código agrupador correspondiente. Otra de las consideraciones es que cuando a una cuenta de mayor se le asigna un agrupador, automáticamente a las cuentas se les asigna el mismo agrupador. Como en este caso, por ejemplo, tengo la cuenta de mayor de clientes que le asigné el código agrupador 105.01. Automáticamente a sus cuentas hijas se les va a asignar el código agrupador 105.01, o sea, el mismo código agrupador. Otra de las consideraciones que deben de tener en cuenta es que, por ejemplo, si yo únicamente tuviera, por ejemplo, en el caso de bancos, que viene siendo la 102.0000 de bancos, es mi cuenta de mayor y no tengo cuentas afectables definido. Entonces, si yo le asigno, por ejemplo, a la cuenta de mayor el código agrupador que le corresponde y posteriormente yo creo cuentas afectables, esas nuevas cuentas afectables no van a tener el código agrupador de la cuenta de bancos que yo le asigné. En ese caso, lo que pueden hacer ustedes es crear cada una de las cuentas afectables, por ejemplo, para este ejemplo de bancos, posteriormente ingresar nuevamente a la cuenta de mayor de bancos, borrar el código agrupador, guardar los cambios, volver a asignarle el código agrupador que le corresponde y darle guardar. Y de esa forma se va a heredar a sus cuentas afectables el código agrupador que tiene la cuenta de mayor. Ok, también lo que les comentaba, recuerden que solo se pueden asignar agrupadores del nivel 2 o detalle. Al cambiar el código agrupador de la cuenta de mayor, se va a presentar el siguiente mensaje, donde nos indica que al cambiar el código agrupador del SAT de la cuenta, se modificará el código agrupador del SAT de sus subcuentas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros a la cuenta de mayor de clientes le cambiamos el código agrupador, por ejemplo, le ponemos la 105.02, entonces automáticamente todas sus afectables van a tener la cuenta 105.02. También uno de los cambios que se agregaron en la emisión del catálogo de cuentas y de la balanza de comprobación es que se agregó la posibilidad de elegir si se incluyen todas las cuentas contables o solo los niveles de mayor y subcuentas. ¿Sí? Entonces, ahora cuando nosotros generemos el XML de la balanza de comprobación, del catálogo de cuentas o el archivo de las pólizas, el sistema nos da dos posibilidades de generar la información incluyendo únicamente cuentas del nivel de mayor y subcuenta. O podemos seleccionar la opción de incluir todas las cuentas. ¿Sí? Ya que esta opción se agregó en el sistema ya que la resolución miscelánea dice que al menos debe de ser a nivel de mayor y subcuenta. Entonces, como está diciendo al menos, entonces también pudiese ser que haya clientes o usuarios que lo quieran generar a nivel de todas. Entonces, por eso el sistema da esa facilidad o esa posibilidad de generar el archivo. Ok, por omisión estará habilitada la opción de incluir niveles de mayor y subcuenta. Si se selecciona la opción de incluir niveles de mayor y subcuenta, lo que va a realizar el sistema, perdón, es que el XML del catálogo de cuentas y la balanza de comprobación se generará únicamente con las cuentas de mayor y las subcuentas que dependen de ella. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo un catálogo de cuentas donde tenga mi mayor
una cuenta de mayor de bancos y tenga una cuenta eh, bancos nacionales y bancos extranjeros. Y dentro de bancos nacionales tengo, por ejemplo, Banamex, Bancomer y, dentro de bancos extranjeros tengo, por ejemplo, HCBC y Banorte, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros generemos el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación, se debe de generar lo que es la cuenta de mayor de bancos, la cuenta de bancos nacionales y la cuenta de bancos extranjeros. ¿Sí? Ok, si se selecciona la opción de incluir todas las cuentas, entonces el XML del catálogo de cuentas y la balanza de comprobación se va a generar a nivel de todas, tal y como lo hacían las versiones anteriores. Si existen cuentas o subcuentas de mayor sin agrupador del SAT, el sistema va a enviar el siguiente mensaje. Nos va a indicar de que existen cuentas de mayor o subcuentas de mayor que no tienen asignado un agrupador al SAT. ¿Desea continuar? Aquí ya el sistema nos da la posibilidad de que aunque no tengan algunas cuentas de mayor o subcuentas en códigos agrupadores, nos da la posibilidad de generar el archivo de la balanza de comprobación y del catálogo de cuentas. Únicamente deben de tener en consideración lo siguiente, que si decidimos continuar el proceso colocará cero en el agrupador del SAT de las cuentas que no tienen la asignación correspondiente. Entonces, sería a consideración del usuario si quiere continuar con la generación del catálogo de cuentas y de la balanza de comprobación. Ok, vamos a ver entonces estos cambios que se realizaron en el sistema. Vamos al sistema de CompaKey Contabilidad. Aquí tengo una empresa ya generada con la versión 760. Y uno de los cambios que les mencionaba, por ejemplo, en el catálogo de cuentas, ya tenemos la posibilidad o ya tenemos todos los códigos agrupadores que el SAT publicó en su última resolución miscelánea. Okay, entonces aquí el catálogo de códigos agrupadores ya tiene eh, pues básicamente todos los códigos agrupadores del catálogo de cuentas que como les comenté ya publicó el SAT. Aquí lo tenemos, ya lo tenemos en el sistema. Ese es uno de los primeros cambios que se realizaron. Ok, a ver un momentito. Vamos a compartir el escritorio. A ver un momentito, nos está compartiendo el escritorio. Ok, muy bien. Ya estamos entonces dentro del sistema de Compact y Contabilidad. Como les comentaba, uno de los cambios o lo que se le realizó a esta versión de Compact y Contabilidad es que el catálogo de cuentas ya tiene incorporado todo el catálogo de cuentas que publicó el SAT. Y desde aquí lo podemos observar o ver que ya incluye todas las cuentas eh, que, que se incorporaron en el catálogo de agrupadores del SAT.
También les comentaba que, por ejemplo, cuando nosotros creamos una nueva empresa, al crear una nueva empresa ya no va a tener el código agrupador del SAT como en versiones anteriores. Por ejemplo, voy a crear rápidamente una empresa, le voy a poner el catálogo general y, a ver, aquí voy a crear una nueva empresa y vamos a observar de que pues no se le asignó el código agrupador de forma automática, sino que nosotros ya lo vamos a tener que hacer. Seleccionamos catálogo de cuentas y verificamos de que no te pone de forma automática el código agrupador. Y como les comentaba, si abren las empresas en las cuales ya se les había asignado anteriormente el código agrupador del SAT, al abrirlo con la 760 se va a perder esa asignación, por lo que es necesario volver a hacer esa asignación. Y les comentaba de que si se les dificulta o les lleva un poco de tiempo hacerlo desde el catálogo de cuentas, pues lo pueden hacer desde la hoja de Excel. En el menú reportes, hoja electrónica, asignación de agrupadores del SAT. Desde aquí pueden especificar o filtrar las cuentas de mayor y las cuentas afectables para asignarles el código agrupador que le corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, nos vamos en la hoja eh, de asignación de agrupadores. Aquí podemos filtrar nuestras cuentas contables y podemos filtrarlas ya sea, por ejemplo, que sean de mayor y que sean afectables. Y aquí tenemos nuestro catálogo de cuentas y en la columna agrupador SAT con Alt F6 seleccionamos cuál código agrupador queremos. ¿Sí? Ok, cerramos esta hoja de Excel. Y otro de los cambios que se realizó en esta versión es en la generación del XML de la balanza de comprobación y del catálogo de cuentas. Si nosotros nos vamos en el menú de cierre, contabilidad electrónica, y vamos a generar la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas. ¿Sí? Si nos damos cuenta, el sistema ya incluye dos opciones, como les mencionaba, incluir niveles de mayor y subcuenta, e incluir todas las cuentas. Por ejemplo, yo le voy a decir que incluya nada más las cuentas de nivel de mayor y subcuenta. Y vamos a generar la información. Le doy procesar. Me dice que existen cuentas de mayor o subcuenta de mayor que no tienen asignado un agrupador SAT. ¿Desea continuar? Este es el mensaje que les mencionaba de que si existe en el catálogo de cuentas alguna cuenta de mayor o subcuenta que no tienen asignado un agrupador, este es el mensaje que se va a generar. Y el sistema permite generar esa información, solo que al código agrupador, perdón, al catálogo, a la cuenta contable le va a asignar el código agrupador 0. ¿Sí? En ese caso le voy a decir que no y voy a cerrar esta empresa, puesto que donde tengo la información es en esta otra. Voy a abrir esta empresa. Ok. Y estando en esta empresa, entonces nos vamos al menú cierre, contabilidad electrónica. Voy a decirle que genere la del mes de diciembre del 2014, incluir cuentas de niveles de mayor y subcuenta. Le doy procesar y me dice el proceso emitirá nuevamente los documentos, ya que anteriormente ya lo había generado. Entonces voy aquí, veo que aquí están, los voy a borrar para no generar alguna confusión. Y le digo que sí me genere la información y está realizando el proceso.
en lo que esperamos que nos aparezca la opción de que se generó con éxito. Aquí ya vemos que se generó de forma correcta lo que es el catálogo de cuentas, la balanza de comprobación y el de pólizas. Por ejemplo, si nosotros abrimos el del catálogo de cuentas, le doy, lo voy a abrir con el Notepad y vamos a ver la información que nos generó. Y aquí tenemos que únicamente se generó las cuentas de mayor y las cuentas de primer nivel. ¿Sí? Esta es la información que nos está generando al momento de seleccionar que únicamente sean las cuentas de mayor y las subcuentas. Y lo mismo con la balanza de comprobación. Únicamente se generó con cuentas con las cuentas de mayor, por ejemplo, esta es la cuenta de mayor de bancos, y con sus cuentas de primer nivel, que en este caso es esta, la cuenta de primer nivel, donde se generó la información. Voy a finalizar la tarea y volver a abrir el sistema. Ok, básicamente entonces estas son las características que incorpora la versión 760 de Compact Key Contabilidad. Básicamente, pues entre los cambios más importantes que se le realizaron fue que se le agregó el catálogo de códigos agrupadores que publicó el SAT y también al momento de generar o realizar la emisión para la generación del XML de la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas, da la posibilidad de elegir si se generan a nivel de mayor y subcuenta o que se genera a nivel de todas. Aunque básicamente ese fue las características que se incorporaron en esta versión. ¿Sí? Por mi parte sería todo y que tengan buenas tardes.